Si te dijeran que una de las marcas de la santísima trinidad de la relojería, creadores de piezas de cientos de miles de euros e iconos inalcanzables del lujo, se va a liar con Swatch para lanzar una colaboración de un reloj de biocerámica, probablemente pensarías que la industria se ha vuelto loca. Pero, ¿y si te dijera que no es la primera vez que una marca como esta toma una decisión extremadamente riesgosa con el objetivo de salvar la industria relojera? Hoy vamos a viajar al corazón de la Vallée du Joux para entender cómo Audemars Piguet ha transitado su historia. Una firma que pasó y realiza hoy en día todavía las mayores complicaciones del mundo de la relojería, pero que está totalmente integrada en la cultura pop actual. La pregunta que deberíamos hacernos hoy y la que vamos a responder en este vídeo es: ¿por qué una marca que representa la cúspide del estatus y la alta relojería necesita hoy más que nunca a Swatch? Vamos a comenzar haciendo un repaso de la historia de Audemars Piguet para que podáis entender realmente cuáles son los paralelismos entre las dos marcas y cuál ha sido la relevancia histórica y es hoy en día la relevancia actual de Audemars Piguet, que es como gran maestro de las grandes complicaciones de la relojería. Nos remontamos a 1875 con el origen de la marca en Le Brassus. Yo he podido estar ahí, es un pueblo precioso y sobre todo la manufactura de Audemars Piguet es impresionante. Jules-Louis Audemars y Edouard Auguste Piguet se unen para montar Audemars Piguet en 1875. Y desde el minuto 1 la marca nace con el objetivo de desarrollar complicaciones extremas. Nada de hacer relojes sencillos, que también los habían hecho, pero desde el minuto número 1, en contraste con otras marcas que empezaron con relojes más simples y fueron avanzando, comenzaron como relojeros de mega complicaciones. Evidentemente estamos hablando de 1875, por ende, relojes de bolsillo. Por ejemplo, en 1889, en la Exposición Universal de París, presentaron su Grand Complication, que fue uno de los relojes que consolidó a Audemars Piguet en el panorama mundial junto a Patek y Vacheron. Ahí se empezó a juntar esta idea de la santísima trinidad de la relojería. Y, por ejemplo, en 1892 vimos de la mano de Audemars Piguet y con Louis Brandt, que después fue el fundador de nada más y nada menos que de Omega, un link con el actual grupo Swatch, pero bueno, Louis Brandt y Audemars Piguet crearon el primer repetidor de minutos de muñeca, anticipándose varias décadas a las tendencias del propio mercado. Después, en el principio del siglo XX, con el crack del 29, la marca casi desaparece. Fue el momento más duro económicamente para la marca en su historia. Pasaron de producir cientos de relojes, ahora, para que tengáis contexto, producen decenas de miles, pasaron de producir cientos de relojes a producir un pequeño grupo de piezas para coleccionistas. Es decir, pasaron de la industrialización a la artesanía a muy pequeña escala para poder sobrevivir a los años 30. Sin embargo, ya a finales de los 40, principios de los 50, entre el 45, 46 y el 53, empieza la fiebre de los calibres ultraplanos de muñeca. Ahí es donde AP realmente vuelve a la palestra y lanzan el calibre manual más fino del mundo, el 9mm, de solamente 1,64 milímetros de grosor. Después, en el 53, junto a Jaeger-LeCoultre y Vacheron, lanzan uno de los calibres más importantes de la historia, que es el calibre 21. En aquella época, la elegancia de los relojes se medía en pocos milímetros de grosor y AP era una de las líderes de este juego, de la elegancia fina y delgada de los finales de los 40, principios de los 50. Después, manteniendo su legado histórico de maestra de las grandes complicaciones, en 1955 lanzaron el primer calendario perpetuo, con año bisiesto en la esfera. No era el primer calendario perpetuo de muñeca, que solo tiene Patek Philippe, evidentemente, pero la primera referencia, 5516, fue la primera referencia en integrar en la esfera de un reloj de pulsera el indicador de año bisiesto cuando se tiene un calendario perpetuo, evidentemente. Y después, en 1967, se lanza el calibre 2120, uno de los grandes proyectos de la historia de la relojería. AP se involucra en este proyecto donde ellos, Patek Philippe y Vacheron Constantin, financian este calibre, ejecutado por Jaeger-LeCoultre, y se convierte en el calibre automático con rotor central más delgado del mundo, que fue un récord que mantuvo durante muchísimos años. El grosor era de 2,45 milímetros y este calibre fue la base para, por ejemplo, lo que vemos hoy en día como los calendarios perpetuos ultraplanos de AP, de Vacheron, de Patek, de la propia Jaeger, etc. Este proyecto conjunto, una de las grandes colaboraciones de la historia de la industria, fue en 1967 para el calibre 2120. De hecho, sin este calibre, sin este 2120, el Royal Oak, al que todavía no hemos llegado, todo esto es pre-Royal Oak. O sea, esta es la gran importancia de Audemars Piguet antes de que se lanzase su gran icono, del que hoy depende la gran mayoría de su catálogo. Pero antes de esto, había muchísima historia de grandes complicaciones, como el reloj, el Louis Audemars, que se vendió en subasta recientemente, el Gran Complication que comentamos antes.
un montón de problemas que lograron solventar durante su historia, como el crack del 29, pasando de industrialización, artesanía, grandes complicaciones en los 50 y en los 60, empezando a juntarse mucho más con Vacheron, con Patek Philippe, con Jaeger-LeCoultre, y que se consolida como la gran marca o una de las 3, 4, 5 grandes marcas de la industria relojera, después de pasar por todo esto, antes de lanzarse el Royal Oak. Hoy en día es verdad que el catálogo de Audemars Piguet está muy basado en el Royal Oak, pero esa no es su historia. Sin embargo, después de todo este recorrido que hemos hecho, llegamos a un punto de inflexión, que es 1972, donde Audemars Piguet decide, y tengo vídeos en profundidad hablando de la historia del Royal Oak, así que no vamos a entrar entre los prototipos de oro blanco, las decisiones del board de directores de la marca. Audemars Piguet decide comisionarle a Gerald Genta un reloj deportivo de acero de lujo. Y en ese momento, ¿qué es lo que nace? Nace el Audemars Piguet Royal Oak. Recordad que esto es en plena crisis del cuarzo y donde no existía el concepto de reloj deportivo y de lujo. Había relojes deportivos de acero y de otros materiales y había relojes de lujo en metal precioso, con correa de piel, etc. AP tiene la gran revolución de juntar estas dos cosas y lanzar un reloj deportivo de acero de lujo. A partir de ahí empieza una etapa totalmente distinta en Audemars Piguet, que es la hiperdeportividad, hipertécnica, grandes complicaciones, pero dentro de este marco de concepto Royal Oak. De hecho, del Royal Oak en el 93, diseñado por Emmanuel Gate, sale el Royal Oak Offshore. Hay una gran anécdota de Gerald Genta gritándole a Manuel Gate: ¿qué has hecho con mi niño que ha sacado el Royal Oak Offshore? Royal Oak Offshore es una versión, una bestia, que le llamaban The Beast originalmente, pero es una bestia mucho más potente, mucho más disruptivo, mucho más deportivo, más grande, más grueso que el Royal Oak. Rompe un poco con todos esos códigos originales que mantienen las proporciones del Royal Oak o de lo que es hoy, por ejemplo, el Jumbo, que es el más fiel a los originales. Pero este Royal Oak Offshore les permitió, junto a François-Henri Benamias, al comienzo ya de su época, que fue el artífice de la integración actual de AP, del posicionamiento actual de AP, es François-Henri Benamias, el anterior CEO. Hoy en día es Hilaria Resta. François-Henri Benamias fue el CEO más importante de la historia reciente de AP en cuanto al impacto que ha tenido y cómo ha conseguido mover la marca de un lugar a otro. Para bien o para mal, pero la ha movido. A través de este Royal Oak Offshore, en esa época Benamias estaba en Estados Unidos como director de mercado, empezó a estar en contacto con raperos, actores, gente famosa, mundo lifestyle, mundo pop, Schwarzenegger, Jay-Z, todo este tipo de gente, pilotos como Montoya, gente de la cultura popular que empezaron a llevar AP porque estaban en consonancia con esta idea, con estos modelos, con este imaginario que había creado AP alrededor, que, como os digo, AP no es el Royal Oak ni el Royal Oak Offshore. AP son los 200 años previos de historia que hay, pero desde aquel entonces AP es grande, técnico, disruptor, es Royal Oak y Royal Oak Offshore. Y de hecho esto ha derivado en los últimos trabajos de Benamias ya como CEO de AP, siendo colaboraciones, pues por ejemplo, con Marvel, como el Black Panther o el Spider-Man, o los Royal Oak Concept, que tienen cierta aceptación, pero es que es totalmente diferente a todos los códigos originales. Ahora, para mí, lo mejor que hace AP son las grandes complicaciones dentro de la caja Royal Oak, los perpetuos esqueletados, la supersonería, etc. Y también el Royal Oak Jumbo. El resto de cosas no cuadran para nada conmigo, ni es mi visión de lo que es Audemars Piguet. A ver, es un balance, ¿no? Porque no es lo que a mí me gusta, pero están muy en contacto con las generaciones actuales. Quizás lo triste es que las generaciones actuales quieran eso. Pero en contacto están, y con el mundo influencers, DJs, gente famosa, es la marca número uno en contacto con ese público joven. Entonces, pasan de ser una casa de mega grandes complicaciones y un trabajo de artesanía increíble, siguen haciendo cosas así, como el Universal de bolsillo que lanzaron este año, siguen cuidando esa parte, pero luego tienen una gran parte de inserción cultural en la cultura pop urbana hoy en día. Entonces, la pregunta que hilaba todo esto, la que justifica el repaso de la historia de Audemars Piguet, es ¿por qué una marca como Audemars Piguet, que viene de ser una número 1 o top 3 si condicionas a la Trinidad, fabricante de grandes complicaciones de la historia, una de las mejores marcas de relojes de la historia, que pasó una etapa transicional, un periodo de cambio muy grande entre los 70 y los 2000 con el Royal Oak Offshore y el cambio de imagen de la marca, ¿por qué hoy en día necesita Swatch más que nunca? O sea, la gran pregunta de todo esto es ¿qué se lleva AP del tema de Swatch? ¿Qué se llevan ellos? Pues bien, ahora de conocer la historia te das cuenta que AP nunca ha sido una marca de lujo convencional. Salvaron la crisis del 29 pasando de la industrialización a la pequeña producción de piezas artesanales. En los 70 salvaron la crisis del cuarzo, revolucionando totalmente la industria con un reloj deportivo
de acero de lujo, que era una concepción totalmente distinta de lo que venía haciendo el mercado, y los relojes de lujo y caros eran de oro y de correa de piel y con otro tipo de estética. Entonces, una colaboración hoy en día con Swatch en el punto en el que están, que es intentar estar en contacto con las nuevas generaciones de clientes de lujo, quizás no los más aficionados a la relojería, para eso hay otras cosas, pero la nueva generación de clientes de lujo es Instagram, TikTok, colas, el hype. Eso es Audemars Piguet, o eso es lo que quiere, a donde quiere ir Audemars Piguet con ciertas colecciones y con cierto posicionamiento. Repito, no dejando de lado la parte de altísima relojería, como los calendarios perpetuos del Royal Oak, incluso con el 150 aniversario han aprovechado para lanzar una nueva versión de su calibre perpetuo. Tiene relojes como el Universal, las supersonerías, el Universal de bolsillo. Colecciones de verdad puramente relojeras muy buenas, pero a nivel de posicionamiento tiene una parte muy así. Entonces, después de democratizar los relojes deportivos de acero, ahora mismo han roto el mercado con esta colaboración. Para bien o para mal, y hay muchas cosas que están fuera de las manos de AP y de Swatch, como el tema de las colas, las peleas, todo eso. Pero a nivel de atención, al menos nosotros nunca habíamos visto nada parecido a lo que ha sido esta colaboración de AP y Swatch. Estamos en el medio de todo esto, todavía queda mucha información por salir, pero lo que necesitan es ruido y romper de nuevo. O sea, se ven en un punto en el que las cosas están decelerando en la industria del lujo, y lo que buscan tanto AP como Swatch, que esa es la identidad compartida, es generar una explosión, romper los paradigmas y empezar de nuevo. Puede que salga bien, puede que salga mal, la explosión ya ha explotado, o sea, esto ya está en marcha y los Royal Pop son una realidad, pero espero que con esta visión general, holística de lo que es Audemars Piguet, la historia de Audemars Piguet y cómo han ido solucionando distintos problemas y etapas duras que han tenido en su historia con absolutas revoluciones, veáis cómo esta colaboración con Swatch tiene mucho más sentido de lo que parece, y lo que se llevan es volver a revolucionarlo todo y volver a ser, bueno, pioneros y valientes en cuanto al tipo de cosas que hacen. Estrategias de venta, colas, peleas, todo eso aparte. Estamos hablando desde un punto de vista macro de por qué o cuál es la idea detrás de esto. Y tampoco significa que yo esté de acuerdo o que fuese lo que yo hubiese hecho. Pero bueno, esta es una visión de lo que ha sido Audemars Piguet, de la historia, una breve introducción a la historia de Audemars Piguet. Os voy a dejar aquí en recomendados vídeos sobre la historia del Royal Oak, el nacimiento, el trabajo de Genta, etcétera, que me parecen muy interesantes y que deberíais ver. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.